tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ronald y me dicen Quimicucho. No, la jodí. Bien, amigos míos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ronald y pues siguiendo el cronograma que habíamos hecho acerca de todo este tiempo de cuarentena que vamos a realizar hasta el mes de agosto, hoy toca el tema de teoría atómica, que vendría a ser el segundo tema que vamos a tocar en química inorgánica. Recuerda que los lunes subo video de química inorgánica y los días viernes de química orgánica preuniversitaria. ¿Sí? Teoría atómica. Para esto vamos a comenzar con Demócrito, en el siglo V a.C. Sabes que Demócrito fue un filósofo griego, ¿sí? Y dijo que toda la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles, ¿sí? Qué fácil, ¿no? Y dijo que estas partículas pequeñas e indivisibles eran los átomos. ¿Por qué? Porque ¿qué significa átomos? Significa indestructible o indivisible. Justamente lo que él decía, ¿no? Vuelta. John Dalton. Luego de Demócrito, pasó bastante tiempo, ¿no? Hasta 1808 después de Cristo, imagínate. John Dalton dijo, los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas, ¿sí? Llamadas átomos. Ahora sí. Y dijo que los átomos, en su primer postulado, porque John Dalton dio 4 postulados, ¿sí? Te van a preguntar, examen de admisión, ¿cuál fue su tercer postulado? O te dan la premisa y te dicen, ¿es su segundo postulado? Ay, chumas. Entonces tú tienes que decir, ya, genial, sí lo sé, ¿sí? Vamos por acá. El primer postulado decía, los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas, llamadas átomos. Y estos no se pueden crear ni destruir. ¿Sí? Ya sabes, es el significado de átomos. Son indivisibles, ¿sí? Por acá lo coloco. Son indivisibles. Indivisibles. ¿Sí? Importante, ¿sí? Son indivisibles. Importante. Ahora, tú sabes que esto es falso, ¿verdad? Es falso. El primer postulado es falso. ¿Por qué? Sabes que hoy en día los átomos tienen división o no. Sí, pues profesor, porque existen, por la clase pasada sabemos que los átomos tienen partículas subatómicas. El protón, el neutrón, el electrón, ¿verdad? Sí, eso te quedó claro. Genial. Vamos al segundo postulado entonces. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. Tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Muy bien, para ello vamos a utilizar esta imagen de acá para entender el segundo postulado, ¿sí? Por acá decimos entonces, el segundo postulado dice que los átomos de un mismo elemento, mira, acá tienes al elemento X. Todos los de azul son los átomos del elemento X. Todos los de rojo son los átomos del elemento Y. ¿Qué dice el segundo postulado? El segundo postulado menciona que los átomos de un mismo elemento son idénticos en tamaño, en propiedades, en masa, etc. Y los átomos del elemento Y también. Todos los átomos del elemento Y son iguales en masa y en las demás propiedades. Entonces, date cuenta. Y dice que el elemento X, o sea, un elemento es totalmente diferente al otro elemento. Quiere decir que sus átomos de un elemento son diferentes a los átomos del otro elemento, ¿sí? Es lo que mencionaba en su segundo postulado, ¿sí? Muy bien, nos vamos por acá al tercer postulado. ¿Qué dice el tercer postulado? Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. Por ejemplo, ¿qué compuesto, profesor? El CO2, el dióxido de carbono, el CO, monóxido de carbono. Pero muy bien, estos elementitos que tú ves por acá, ¿sí? Dime, ¿hay más de un elemento? Profe, claro, pues acá hay oxígeno y acá hay carbono, ¿sí o no? Por acá hay oxígeno, por acá hay carbono. Profe, ¿hay 2 oxígenos y un carbono? Sí, pero hay más de un elemento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa por acá? Mira, ve, tienes al O2 y al N2, ¿sí? Profesor, ¿qué pasa con él? ¿Es un compuesto? Sí, ¿no? Es una molécula. Pero por acá, ¿qué vas a decir de él? ¿Qué vas a decir de él? Profe, esto no existía ¿para quién? Esto no existía para Dalton. ¿Por qué? Porque ya Dalton en su tercer postulado dice que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. Quiere decir que eran de 2 a más elementos. Dime, ¿acá cuántos elementos ves en el O2? Un elemento nada más. ¿Qué elemento? Oxígeno. Hay 2 oxígenos, profesor. Entonces esto no puede existir. El N2 no puede existir. El P4 no pudo existir, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Genial. Vamos por acá. Su tercer postulado también menciona que en cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre 2 elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Bien, te pueden preguntar, examen de admisión, te pueden decir, en el tercer postulado, John Dalton menciona que
la relación entre átomos de un compuesto se da de forma entera o de una sencilla fracción o una fracción sencilla, entonces eso sería verdadero, ¿verdad? ¿Sí? Si te mencionan que se puede dar según su tercer postulado, casi siempre viene del tercer postulado. Acuérdate por acá, si te mencionan que está formado de 1 a más elementos, falso, ¿sí o no? Porque está formado los compuestos de 2 a más elementos, ¿sí? Entonces, recuerda, no existía el O2, no existía el N2 porque solamente tienen un elemento. El P4 tampoco existía un elemento. Profe, pero el CO2, el CO, ¿sí? Eso sí existían, ¿ya? ¿Quedó claro el tercer postulado? Me imagino que sí, ¿verdad? Y vamos con el cuarto postulado. El cuarto postulado dice, una reacción química implica solo la separación, ¿sí? En una reacción química, los átomos se van a separar, se van a combinar o se pueden reordenar, ¿ya? Pero nunca se van a crear o destruir, ¿sí? Entonces, venimos por acá y vamos a explicarlo acá, mira, ve. ¿Qué pasa si los átomos del elemento X se van a unir con el átomo del elemento Y? ¿Sí? Se suman. Sucede una reacción. ¿Qué va a suceder? Acá, ¿qué ha pasado con estos átomos? ¿Se han qué? Mira. ¿Se han separado, se han combinado o se han reordenado? Se han combinado, ¿verdad? Justamente eso es lo que menciona aquí John Dalton en su ¿qué? En su cuarto postulado, ¿sí? Apréndete los postulados. Entonces decimos por acá, ¿qué más tengo que saber, profesor? Para Dalton no existía el O2, el N2, es lo que te dije, ¿sí? ¿Verdad? ¿Dónde está eso? ¿Dónde? En su tercer postulado. Su tercer postulado, ¿sí? Su tercer postulado, ¿cuál era? Su tercer postulado mencionaba que los compuestos son de 2 a más átomos. No existían compuestos de un solo elemento, ¿verdad? Y esas combinaciones, los elementos estaban en una relación de números enteros o ¿qué más? Dilo. O de forma de fracción sencilla, ¿verdad? ¿Sí? Fraccionaria sencilla. Muy bien. Por acá entonces decimos, su tercer postulado se basó en ¿quién? En la ley, mira acá, la ley de las proporciones constantes, ¿sí? Entonces, profe, eso quiere decir que tengo que aprenderme que su tercer postulado se basó en que en la ley de las proporciones constantes. ¿Y quién dio la ley de las proporciones constantes? Fue Proust, ¿sí? Pero su tercer postulado vendría a ser la ley de las proporciones múltiples, ¿ya? Entonces por acá colocamos su tercer postulado, viene a ser la ley de las proporciones múltiples. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Entonces venimos por acá. Pero te pueden preguntar, ¿el tercer postulado de John Dalton se basó en la ley de las proporciones constantes? Verdadero, ¿verdad? ¿Sí? Que fue de Proust. Vamos por acá. Para su cuarto postulado. ¿Cuál fue su cuarto postulado, amigo? Yo sé que tú te acuerdas. El cuarto postulado decía... ¿Qué dijo el cuarto postulado? A ver. Que en una reacción química existe el reordenamiento. ¿Qué más? La combinación ¿o qué más? Mira. La separación, combinación o reordenamiento ¿de qué? De los átomos, ¿sí? Y dice, escucha bien la última parte, que nunca se van a crear o destruir. Y para ello se basó en la ley de la conservación de las masas. Ley de la conservación de las masas. Yo sé que tú te acuerdas de tu primaria, secundaria, ¿sí? Y de la pre, donde desde chiquito te vienen diciendo, ¿verdad? De chiquito te vienen diciendo, hasta tus papás te dicen, hijo, ¿qué dicen? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Muy bien, la ley de la conservación de las masas, Lavoisier, ¿sí? Por acá vamos a hablar acerca de los rayos catódicos, ¿sí? Rayos catódicos. ¿Qué dicen los rayos catódicos? Bueno, en sí los rayos catódicos vienen a ser el tubo de... Mira. Por acá vamos a tratar de explicarte. Vamos adelantando por aquí. Vamos a hablar un poco acerca de los rayos canales y de los rayos catódicos, ¿ya? Los rayos canales lo vamos a hablar más adelante, pero quiero que entiendas algo. Tanto los rayos catódicos como los rayos canales se necesitó o se hizo en un tubo de ¿qué? De Crookes. Necesario, ¿ya? Que te lo sepas. No es que el tubo que vas a ver más adelante, que te voy a enseñar, es el tubo catódico o se llama tubo catódico. No, ese tubo se llama tubo de Crookes, ¿sí? Muy bien, los rayos catódicos, necesario. Te puede preguntar acerca de características de los rayos catódicos, ¿sí? O propiedades de los rayos catódicos. Examen de admisión. Entonces por acá vamos a aprender lo que más viene, lo que más preguntan. ¿Quedó?
Los rayos catódicos se propagan en línea recta del cátodo. Oye, el cátodo viene a ser carga negativa y el ánodo, ¿qué viene a ser? Positivo, ¿sí? El cátodo y el ánodo, ¿sí? Por acá dice, tienen propiedad ¿de qué? De partícula, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los rayos catódicos tienen masa. Apréndete, los rayos catódicos tienen propiedad de partícula. ¿Por qué? Porque tiene masa, ¿sí? Por acá dice, tiene carga negativa. Son desviados ante un campo eléctrico hacia la placa positiva, ¿ya? Recuerda, ya, eso es fácil, ¿no? Tú sí sabes que lo positivo atrae lo negativo, ¿verdad? Entonces, si te digo que los rayos catódicos, apréndete desde ahorita, rayos catódicos, ¿qué carga tenían los rayos catódicos? Negativa. Y hacen referencia a quién? Al electrón, ¿ya? Acuérdate eso, al electrón. Por acá decimos entonces, si los rayos catódicos tienen carga negativa, son desviados ante un campo eléctrico, ¿hacia dónde? Pues hacia dónde, ¿hacia qué placa? Dímelo. Si son negativos, hacia el positivo, pues obvio, ¿no? Obvio, microbio, profe, hasta ahí ya lo sé. ¿Qué más dice por acá? Se forman independientemente del gas contenido. Importante, ¿sí? Importante. Porque te van a confundir, esto te va a confundir con los rayos canales. Acuérdate entonces, rayos catódicos independientes del gas contenido, ¿sí? Subrayalo. Los rayos catódicos son independientes del gas contenido. Necesito que te aprendas eso, ¿ya? Contenido en el tubo, pues obvio, ¿no? ¿Y de qué? ¿De qué más es independiente? De la naturaleza de los electrodos. ¿Quiénes son los electrodos? Es el cátodo y el ánodo. ¿Me entendiste? ¿Sí? ¿Qué más? Producen fluorescencia. Importante. Te pueden decir, los rayos catódicos producen fluorescencia. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿ya? ¿Sí? Y son desviados ante un campo magnético. Importante también. Desviados ante un campo magnético. Por acá te digo entonces, repitamos, los rayos catódicos, ¿qué pasa? Se propagan en línea recta, ¿de dónde? Del cátodo, que es el negativo, ¿hacia dónde? Hacia el ánodo. Claro, pues, van a ir del cátodo al ánodo porque los rayos catódicos, ¿qué son? Negativos. Si el cátodo es negativo y el ánodo es positivo, dime, ¿hacia dónde van el electrón o bueno, los rayos catódicos, que es lo mismo, que son negativos? ¿Hacia dónde? Si es negativo, profe, va a ir hacia el positivo. Y si el positivo es el ánodo, obvio, pues no, va hacia el ánodo. Acuérdate, cátodo negativo, ánodo positivo. Entonces, ¿hacia dónde se dirigen en línea recta los rayos catódicos? Se dirigen desde el cátodo hacia el ánodo. ¿Qué más? Tiene propiedad de partícula. ¿Por qué? Porque tiene masa. Ahorita te explico. ¿Qué más? Tiene carga negativa. Son desviados ante un campo eléctrico hacia la placa positiva. Profe, eso hasta mi hermano de primaria lo sabe, porque si los rayos catódicos son negativos, ¿hacia dónde van a ir? Hacia el positivo, pues obvio, profe, obvio microbio, ¿verdad? ¿Qué más? Se forman independientemente del gas en el tubo y de la naturaleza de los electrodos. O sea, son independientes, ¿sí? Así como tú comprenderás, como tú te crees, ¿no? Muchacho, llega temprano a tu casa. ¿Qué dice por acá? Producen fluorescencia y son desviados ante un campo magnético. Producen fluorescencia y son desviados ante un campo magnético, ¿sí? Muy bien, entonces por acá. Vamos a ver una imagen ahorita. Bien, vamos explicando muchachos los rayos catódicos, ¿sí? Ellos que son, ya te he explicado, ¿no? No se llaman rayos catódicos, pues obvio, ¿no? Es el tubo de Crookes, ¿verdad? Sí, tubo de Crookes. Bien, por acá muchachos, tú tienes que entender que los rayos catódicos estaban por ahí, bueno, acá están unidos, mirad acá en el dibujo, estos serían los electrodos, pero por acá te voy a indicar algo, pues no, obvio, microbio, profe. Acá hay una fuente de alto voltaje, ¿sí? De alto voltaje. Bien, profe, se supone que hay una fuente de alto voltaje, pues, ¿no? Y acá están los electrodos, ¿verdad? ¿Qué electrodo? El cátodo. ¿El cátodo qué signo tiene? ¿Verdad? O que es negativo, ¿verdad? Y el ánodo vendría a ser el positivo. Muy bien, ahora sí, muchachón, dime. Te menciona y te dice que los rayos catódicos se dirigían ¿de dónde? Del cátodo al ánodo, ¿verdad o no? Sí, ¿verdad? Del cátodo al ánodo. Bien, pero primero te quiero decir algo. Bueno, luego de esto vamos a hablar de Thomson, ¿sí? Porque Thomson estudió a los rayos catódicos. Ya, ahora te quiero mencionar algo por acá, ¿sí? Thomson colocó un objeto opaco, ¿ya? ¿Sí? Dentro del tubo. Y estuvo cerca ¿dónde? Al ánodo, ¿sí? Cerca al ánodo. Y como estaba este objeto cerca al ánodo, justo miró, ¿sí? Que detrás del objeto
hubo una sombra, ya hubo una sombra. Entonces eso quería decir que esta fluorescencia que se veía, ¿sí? De iluminación, no era luz, sino eran partículas, ¿sí? Y además, o sea, vio que había una sombra, o sea, veía hacia dónde se dirigían, ¿verdad? Sí, más o menos la dirección era esta, pues, ¿no? La dirección supuestamente de la luz hasta ese momento. Llegaba de cátodo a ánodo, ¿sí? Pero luego de eso dijo, a ver, pues vamos viendo si es una partícula, ¿sí? Y colocó una pequeña hélice. Esta es una hélice, ¿quedó? Y como colocó una pequeña hélice, ¿sí, profe? ¿Qué es una hélice? A ver, ¿viste los helicópteros? Sí, lo de arriba es una hélice. Muy bien. Colocó una pequeña hélice y notó, pues, ¿no? Que, bueno, tú sabes que los rayos catódicos se dirigen del cátodo al ánodo, o sea, en esta dirección, ¿sí? Del cátodo al ánodo. Bien, entonces notó que la pequeña hélice que él colocó comenzaba a girar, ¿sí? A tener pequeños movimientos. Entonces, al ver eso dijo, no, 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 esperemos. Esto tiene propiedad de partícula, o sea, para que lo pueda mover tiene que tener masa. Por eso viene esta propiedad de los rayos catódicos. Tiene propiedad de partícula y tiene masa. ¿Qué más hizo? Bueno, por acá le colocó, por ejemplo, ¿no? Campos magnéticos. Y ante el campo magnético, muchacho, adivina qué. Si se dirigían del cátodo al ánodo, comenzaban a desviarse, ¿verdad? Los rayos catódicos comenzaron a desviarse. Y yo te dije, ¿verdad? ¿Dónde está por acá? Son desviados ante un campo magnético. Muy bien, continuamos por aquí. Entonces, ¿qué pasaba si colocaba, por ejemplo, un electrodo positivo? Se dirigían también al electrodo positivo. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachón? ¿Por qué? Porque el rayo catódico, que viene a ser los electrones, ¿sí? Son de carga negativa y se dirigían hacia la carga positiva, ¿sí? Espero que me hayas entendido esa parte, ¿sí? Muy bien, ya te dije, cosa que tienes que recordar mucho es que se forman independientemente del gas contenido, ¿sí? Muy bien, a ver, sin mirar. Los rayos catódicos, muchachos, los rayos catódicos, ¿de dónde a dónde se dirigen? Se dirigen del ánodo al cátodo, ¿verdadero o falso? A ver, piensa. No, pues no, ¿verdad? Los rayos catódicos se dirigen del cátodo al ánodo, ¿sí? Espero que me estés entendiendo. Se dirigen del cátodo al ánodo, ¿ya? Entonces, se dirigen, profesor, del cátodo al ánodo. Muy bien, eso es lo que quiero que recuerde de los rayos catódicos. Por acá, Thomson estudió a los rayos catódicos y los llamó electrones, ¿sí? Thomson estudió a los rayos catódicos y los llamó electrones. ¿Por sugerencia de quién? Por sugerencia de Stoney. ¿Quedó? Los llamó electrones por sugerencia de Stoney. Muy bien, profe. Los llamó electrones por sugerencia de Stoney. Y Thomson, otra cosa que se le atribuye, es que determinó la relación carga-masa. Te pueden preguntar, ¿Thomson determinó la carga? Ah, no. Thomson lo que determinó es la relación carga-masa. ¿Pero de quién? Del electrón. ¿Sí? La relación carga-masa. Otra cosa, Thomson tienes que recordar que los llamó a los rayos catódicos como ¿qué? Como electrones. ¿Por qué? Porque eran partículas negativas, ¿no? Eso sí te acuerdas, ¿verdad? ¿Por sugerencia de quién? De Stoney. Recuérdalo esto, ¿ya? Por sugerencia de Stoney. ¿Qué más? La relación carga-masa que halló Thomson, que es de la relación del electrón, ¿sí? La carga-masa del electrón sería menos 1,76 por 10 a la 8 coulombs sobre gramos, ¿sí? Bien, luego viene Millikan. Millikan determinó la carga del electrón, ¿sí? Millikan determinó la carga del electrón con su experimento de la gota de aceite, ¿sí? Entonces dijo, el electrón es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Quedó? El electrón es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y esto lo vimos en ¿qué? En estructura atómica, ¿verdad? Sí, te dije, ¿verdad? Que esta es la carga del electrón. Bien, entonces, ¿quién determinó la relación carga-masa? Thomson. La relación carga-masa del electrón, estoy hablando, ¿ah? ¿Quién lo determinó? Thomson. ¿Quién determinó la carga del electrón? Millikan. ¿Quedó? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cuál es la carga del electrón?
menos 1,6, no te olvides, el electrón es negativo, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? ¿Y cuál es la relación carga-masa del electrón? Menos 1,76 por 10 a la 8 coulombs gramos, ¿sí? Importante. Sí, mira, te pregunto, ¿cuál es la relación? ¿Quién determinó la relación carga-masa? ¿Quién determinó la relación carga-masa, muchachos? ¿La relación carga-masa lo determinó Thomson o lo determinó Millikan? ¿Lo determinó quién? Thomson. ¿Y quién determinó la carga? Millikan. ¿A través de qué? De su experimento de la gota de aceite, ¿sí? Acuérdate. ¿Cómo se llamó el experimento de Millikan? La gota de aceite. Bien, hasta ahí espero que te acuerdes esta parte. Muy bien. Luego de esto pasamos a el modelo atómico de Thomson, ¿sí? Hasta el momento hemos hablado del descubrimiento del electrón. Entonces ya estaríamos hablando de las partículas subatómicas, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, por acá hablamos del modelo atómico de Thomson. Thomson decía, el átomo es de forma esférica, de masa compacta, sólida y de carga positiva distribuida homogéneamente. ¿Ya? ¿Qué más dijo? Dentro de la esfera se encontraban o se encuentran incrustados los electrones y tenían movimiento. ¿Qué movimiento? Movimiento ¿Qué tipo de movimiento? Vibratorio, ¿ya? Vibratorio. Ya. Tenía movimiento vibratorio. Muy bien. Los átomos eran eléctricamente nulos, ¿sí? O eléctricamente neutros, ¿sí? Muy bien, entonces por acá decimos, mira, a ver, ¿qué dijo Thomson? Thomson decía que el átomo es una esfera. Voy dibujándolo por acá, es una esfera, ¿ya? ¿Ahí ves la esfera o no? No lo ves, ¿sí? ¿Y qué dijo? Que toda la esfera, o sea, en toda la esfera, había una tremenda carga positiva, estaba distribuido homogéneamente por toda la esfera, ¿sí? Entonces quiere decir que esta esfera que tú ves acá, toda esta esfera es positiva, toda la esfera grande, ¿no? De masa compacta, decía. ¿Qué más? Y te dice que dentro de la esfera, ¿sí? Se encontraban incrustados, ¿sí? O mejor dicho, así como metidos, los electrones, ¿sí? Que tenían movimiento vibratorio, ¿sí? Entonces, estos son los electrones, ¿sí? Y a este tipo de modelo se le llama el modelo de ¿qué? El budín de pasas. ¿Quedó? Entonces, te dicen, pregunta del examen de admisión, ¿el átomo del modelo atómico de Thomson era eléctricamente nulo? Verdadero, ¿verdad? Es eléctricamente nulo. ¿Qué más? Te dice que el modelo atómico, perdón, de Thomson es el famoso budín de pasas verdadero, ¿ya? El famoso budín de pasas, ¿sí? Por acá lo escribo, budín de pasas. Profe, ¿qué más? El átomo, te dicen, era una esfera compacta sólida de carga positiva, verdadero, ¿sí? Y tenía movimiento vibratorio los electrones, verdadero. Muy bien. A ver, ahí nada más. ¿Qué pasaría si te pregunto, ¿quién llamó a los rayos catódicos como electrones? ¿Quién lo llamó? Lo llamó Thomson, ¿verdad? Thomson, sí, acuérdate, Thomson. A ver, te hago otra pregunta. ¿Por sugerencia de quién llamó electrones a los rayos catódicos Thomson? ¿Por sugerencia de quién? Por sugerencia de Stoney, ¿verdad? Sí, hasta ahí estamos bien. ¿Quién determinó la carga del electrón? ¿Quién fue? A ver, acuérdate. ¿Fue quién? Millikan. Muy bien. ¿A través de qué? Del experimento de la gota de aceite. Nunca te olvides eso, muchachos, sí, nunca te olvides. Eso ha venido un montón de veces. Sí ha venido, acuérdate, ¿ya? Y ¿quién determinó la relación carga-masa? Fue Thomson, ¿sí? ¿Cuál es la carga del electrón? Eso sí te preguntan, eso sí. Menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Espero que te estés acordando, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a hablar, finalizando ya, de nuestro amigo... vamos a hablar acerca de los radios canales primero, ¿sí? Me estaba olvidando de esto. Muy bien, para hablar un poco acerca de los rayos canales, muchachos, vamos a tener que acordarnos que los rayos catódicos eran muy similares a los rayos canales, ¿sí? ¿De qué estamos hablando tanto en los rayos catódicos como en los rayos canales? Del tubo de Crookes, ¿sí? Muy bien. Para los rayos canales, ¿quién lo estudió?
Eugen Goldstein. ¿Quedó? ¿Quién? Goldstein. Goldstein, rayos canales. Goldstein, rayos canales. Muy bien. Para eso, bueno, vamos a hablar un poquito de acá. Goldstein descubrió una débil luminiscencia, una pequeña luz detrás de la placa metálica. ¿De qué? Del cátodo. Mira, ve. Por acá vas a tener a lo que vendría a ser, muchachón, al cátodo, ¿ya? Por acá vamos a tener al cátodo y a lo que viene a ser el ánodo. Él sería el ánodo y acá sería el cátodo, ¿ya? Entonces, miramos por aquí y decimos, profesor, el ánodo es el electrodo que positivo y el cátodo negativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, por acá entonces vamos a decir, profesor, él vio que detrás del cátodo había un poco de luz, ¿sí? Vamos a recordar los rayos catódicos, ¿sí? Mira, a ver, en el rayo catódico, dime, ¿hacia dónde iba la luz? ¿Hacia dónde se dirigía la fluorescencia? Se dirigía desde el cátodo al ánodo. Eso quiere decir que la luz no se dirigía para acá, mira, ve. No se dirigía hacia el cátodo, sino se dirigía hacia dónde? Hacia el ánodo. Pero está bien. Siguió estudiándolo quien Goldstein miró esto y dijo, wow, detrás del cátodo no debería haber fluorescencia, no debería haber un poco de luz. Entonces dijo, a ver, vamos ahorita a colocar, vamos a cambiar este electrodo negativo, que es el cátodo, y lo vamos a colocar un cátodo pero perforado, un electrodo perforado, ¿sí? Entonces, ahí se dio cuenta que... ¿Qué se dio cuenta? Se dio cuenta que sí, verdaderamente podía traspasar la luz, ¿sí? Entonces, habían partículas que se dirigían ¿de dónde? Desde el ánodo hasta el cátodo, ¿sí? Anteriormente, en los rayos catódicos, que son los electrones, ¿de dónde a dónde se dirigían? Del cátodo al ánodo. Pero ahora apareció algo más, mira. Se dirigen, también hay partículas que se dirigen ¿desde dónde? Desde lo que viene a ser el ánodo hacia el cátodo. Profe, entonces, en conclusión, si se dirige, mira por acá, si se dirige del cátodo al ánodo, o sea, acá está el ánodo positivo y el cátodo es negativo. Si se dirige del cátodo al ánodo, estamos hablando de los rayos catódicos. Pero ¿qué pasa con los rayos canales, que también son llamados los rayos anódicos? ¿Sí? Por acá decimos, él sería acá el ánodo y por acá el cátodo. Recuerda, el ánodo es positivo y el cátodo es negativo. Entonces diríamos por acá que estos serían los rayos canales, ¿sí? Los rayos canales. Mira, ve, del ánodo al cátodo, rayos canales. Del cátodo al ánodo, rayos catódicos, ¿sí? Importante. Entonces, eso fue lo que se descubrió con los rayos canales, que también hay partículas positivas, porque si el cátodo es negativo y hay partículas que se dirigen hacia el cátodo, estas partículas deben ser positivas. Tú recuerdas que el negativo llama a lo positivo y lo positivo llama a lo negativo. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, se supone que los rayos canales se decía que es carga positiva, ¿no? Eso es lo correcto. Entonces decimos por acá, los rayos canales, recuerda, esto te viene. Rayos canales, y te viene como premisa, son núcleos o átomos ionizados positivamente. ¿Qué es esto? Verdadero, ¿sí? Lo colocas así, verdadero. Se mueven en sentido contrario a los rayos catódicos. Dime, ¿hacia dónde se dirigen los rayos catódicos? De cátodo a ánodo. ¿Hacia dónde se dirigen los rayos canales, de los cuales estamos hablando ahora? De ánodo a cátodo, ¿sí? Entonces, ¿se dirigen en sentido contrario? Sí, pues no, sí. Eso es lo que tú tienes que saber, pues muchacho. Eugen Goldstein estudió el tubo de Crookes y fue quien descubrió los rayos canales. Hasta ahí me estás entendiendo, ¿sí, no? Ahora, mira esto, ¿sí? Dependen del gas contenido. Esta pregunta mata a muchos en el examen de admisión. ¿Quién depende del gas contenido? Los rayos canales. Y mira, vamos a ver por acá. Espera, ¿dónde dejé la hoja? A ver. Vamos a ver por acá a los rayos catódicos. Los rayos catódicos, muchacho,
son independientes, o sea, no dependen del gas contenido. Ya, acuérdate, rayos catódicos, ¿dependen del gas contenido? No, falso. Y son independientes, no dependen del gas contenido. ¿Quiénes sí dependen del gas contenido? Los rayos canales. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hablar del famoso Wayne, mírame por acá. Wayne estudió los rayos canales del gas hidrógeno. ¿Quedó? Wayne estudió los rayos canales del gas hidrógeno, ¿sí? Y determinó la relación carga-masa del protón. Escucha bien, la relación carga-masa del protón. Entonces, decimos por acá, la relación carga-masa es igual a positivo 9.56 por 10 a la 4 coulombs gramos. ¿Ya? Te lo aprendes. Entonces te preguntan en examen de admisión, ¿quién determinó la relación carga-masa del protón? ¿Quién fue? Wayne. ¿Quedó? Ahora sí. ¿Quién estudió los rayos canales del gas de hidrógeno? Wayne. Por acá se dice, se le atribuye, escucha bien, se le atribuye en algunos libros el descubrimiento del protón. Pero aquí viene el conflicto, pues muchachos, aquí viene el conflicto. ¿Por qué se le atribuye a él el protón? Bueno, se supone que él determinó la relación carga-masa, se le puede atribuir el descubrimiento del protón, ¿sí? Perazo, en tu libro del CEPUM, que es de donde se basa, pues, ¿no? Para hacer el examen de admisión, muchacho, no lo toman a Wayne como el descubridor del protón, sino lo toman a Rutherford, ¿sí? A Rutherford. Muy bien, entonces por acá vamos a hablar de ¿quién? De Rutherford. Muy bien, profesor. Entonces, si hablamos de Rutherford por aquí, si hablamos de Rutherford, a Rutherford se le atribuye también en libros que es, por acá está Rutherford, el descubridor del protón. Acá, mira, acá está, el descubridor del protón. Entonces, profesor, ¿hay un conflicto entre quién y quién descubrió? Bueno, te puedo decir que en la mayoría, y según están en la mayoría de libros, que es Rutherford, ¿sí? Y así dicen, ¿no? Es Rutherford. Pero en algunos libros también se le atribuye a Wayne, ¿ya? Pero hoy en día se dice que es Rutherford, ¿sí? Rutherford. Porque Rutherford también hizo investigaciones donde demostró la existencia del protón. ¿Quedó? Muy bien, entonces vamos por acá. ¿Qué más hizo Wayne? Wayne determinó la carga del protón, que es más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Quedó? Entonces, te pueden preguntar acerca de Wayne. ¿Wayne estudió los rayos catódicos? Falso. ¿Qué estudió Wayne? Los rayos canales. ¿De qué gas? Hidrógeno. ¿Quedó? Entonces, te dicen, Wayne determinó la relación carga-masa del protón. Wayne determinó la relación carga-masa del protón. Sí, ¿cuál es? Más 9.56 por 10 a la 4 coulombs gramos. ¿Qué más? ¿Se le atribuye el descubrimiento del protón? A Wayne se le atribuye el descubrimiento del protón. No, ya quedamos en que no. En algunos libros sí, pero para tu examen de admisión, no. ¿A quién se le atribuye entonces el descubrimiento del protón? Fue a Rutherford, quedó, fue a Rutherford. Determinó la carga del protón, escucha, determinó la carga del protón Wayne. ¿Cuál es? Más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Los rayos canales por acá. En los rayos canales, muchachos, te pueden preguntar. Los rayos canales fue estudiado por Eugen Goldstein, verdadero, ¿sí? Eugen Goldstein. Ya es su descubridor. ¿Qué estudió? Los tubos de Crookes. ¿Qué más? Depende del gas contenido. Los rayos canales dependen del gas contenido. Te pregunto, ¿los rayos catódicos dependen del gas contenido? Falso, ¿verdad? Falso. ¿Por qué? Porque los rayos catódicos no dependen, son independientes. ¿Qué más? Son núcleos o átomos ionizados positivamente. ¿Sí? Tú sabes que los rayos canales van en sentido contrario a los rayos catódicos. Pregunta de examen de admisión. ¿Los rayos catódicos se dirigen de cátodo a ánodo? Verdadero. ¿Los rayos canales se dirigen de ánodo a cátodo? Verdadero. ¿Sí? Tienes que diferenciar. Acuérdate esto. Acuérdate. Muy bien. Y acuérdate lo que te estoy diciendo. Muy bien. Para terminar ya, vamos a hablar de Rutherford. Por aquí. ¿Sí? Rutherford, por acá vamos a explicar su experimento. ¿Cómo se llama? La lámina de oro. ¿Sí? En su experimento de la lámina de oro, él bombardeó una lámina de oro con partículas que alfa.
¿ya? Bueno, no se ve muy bien, creo, a ver. La bombardeó con partículas alfa, ¿ya? Por acá, a ver, vamos a explicar. Estas son partículas alfa, lo bombardeó con partículas alfa. ¿A quién? A una lámina de oro, ¿sí? Te pueden preguntar eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando él bombardeó a la lámina de oro? Se suponía que debían atravesar, ¿no? Todas las partículas alfa. Y así fue. En su mayoría, mira, en su mayoría lo atravesaron, ¿sí? Perdón, no debían atravesar, ¿no? Hasta ¿quién fue? Hasta Thomson, mira, se suponía que era una esfera, por acá lo estoy dibujando, compacta, decía, ¿no? Y acá habían electrones que electrones incrustados, ¿verdad? ¿Sí? Y toda la esfera era positiva. O sea, se suponía que si venían mira, ve, si venían por acá las partículas alfa, no deberían atravesarlo, ¿sí o no? ¿Sí? No deberían. Pero, ¿qué pasa? Por acá vamos a explicarlo, pues, muchachos. Lo que pasó fue que lo atravesaron. Chazo, profe, ¿lo atravesaron? Sí. Acá lo atravesaron, mira. Y como lo atravesaron, también hubo algunas desviaciones. Y por acá, mira, ve, se desviaron completamente, ¿sí? Se desviaron en un ángulo muy grande, ¿sí? Por acá, mira, ve, se desviaron y algunos se comenzaron a regresar. Y por acá decimos, el emisor de partículas alfa, entonces, se suponía en la partícula, en el experimento, la lámina de oro, se suponía que lo iba a atravesar, no, porque hasta Thomson se decía que hasta Thomson se tenía en mente que todo esto era una partícula compacta, todo el átomo. ¿Pero qué pasó? Entonces, por aquí decimos, sí lo atravesó, profesor. Y en pocas cantidades se regresaron, ¿verdad? Se regresaron. Y algunas lo atravesaron, pero con pequeñas desviaciones. Y por acá lo vamos a explicar, mira, se suponía que este era el átomo, ¿sí? Pero mira, ve, lo atravesaron, ¿sí? Lo atravesaron y justo, ¿ves este puntito que está acá? ¿Sí los ves los puntitos? Y justo al chocar con estos puntos, se comenzaron a ¿qué? A desviar, ¿verdad? Mira, ve, por acá hay un punto y por acá se comenzó a desviar. Entonces, ¿qué quería decir esto? Rutherford sacó sus conclusiones y dijo, el átomo en su mayoría es un espacio vacío, ¿sí? ¿Qué más? El centro del átomo es de masa compacta y de carga positiva. ¿Hasta ahí estamos bien? Eso es lo que dijo Rutherford. Esta carga positiva, este centro del átomo que está diciendo que es muy pequeña, así lo dijo, el centro del átomo es muy pequeño y es de masa compacta y es de carga positiva. ¿De quién estamos hablando? Del núcleo. ¿Qué más? Alrededor del núcleo giran los electrones a gran velocidad. ¿Sí? O sea, él decía por acá tengo mi núcleo que es positivo y se supone que por acá giran los electrones a gran velocidad alrededor del núcleo. ¿Qué más? Y dijo, bueno, a su experimento o a su modelo, mejor dicho a su modelo, se le atribuye el nombre del microsistema planetario solar. Te pueden preguntar, al experimento de Rutherford se le atribuye como, al modelo de Rutherford se le atribuye el nombre de microsistema planetario solar, verdadero. ¿Cuál fue el experimento de Rutherford? Fue la lámina de oro. Muy bien, por acá explicamos. Lo que tuvo como error es que no supo explicar por qué el electrón no llegaba a tener contacto con el núcleo. Porque se suponía que estaba girando, pero no explicaba nada más. Entonces tuvo que ser desfasado su modelo atómico. ¿Sí? Muy bien, por acá decimos, se le atribuye el descubridor del protón, o sea, se le dice que él es el descubridor del protón, ¿verdad? Entonces, la mayoría de libros concuerda en que él es el descubridor del protón. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, si es que viene en el examen de admisión, supongamos por aquí, lo voy a apuntar, te dicen, ¿quién descubrió el protón? Decimos que es Rutherford, quedó Rutherford. ¿Hasta ahí estamos bien? Rutherford. Bien, muchachos, espero que les haya quedado entendido esta primera parte. Ahí en la descripción del video te estoy dejando una práctica, resuélvela con estas teorías, ¿sí? Acá está todo, con esto vas a poder resolver la práctica. Y espero que te sirva bastante. Bueno, hoy déjame en tus comentarios si es que me entendiste realmente con esto.
o si prefieres que vaya explicando, bueno, de forma escrita. Lo que sucede es que como es teoría, pues no hay mucho que resolver y mayormente tienes que leer, ¿no? Por eso te traté de explicar un poco a través de imágenes. Espero que me hayas entendido, lo hago con todo el cariño del mundo para ustedes.